Listo, grabando. Bien, entonces, supongo que ya lo acaban de ver en el teórico, lo escribí en el teórico, pero vamos a recordar de nuevo cómo se define el límite. Una función de R2 en R, si quieren, o de Rn en R. Lo voy a escribir para R2, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos f de R2 en R, un P en R2, es un punto, y queremos ver cuál es la definición del límite de f cuando las x y tienden a P. ¿Está? P es P1, P2, ¿no? Entonces, decimos que el límite de f cuando x y tienden a P es igual a L, sí, solamente sí. Y ahora es la misma definición de cálculo 1. ¿Cuál es la diferencia? En que ahora los epsilon entornos, en vez de ser intervalitos, son bolitas. Pero es lo mismo. ¿Sí? Es decir, para todo epsilon mayor a 0 existe un delta tal que si estoy a distancia delta del puntito de partida, entonces estoy a distancia epsilon del puntito de llegada. Es la misma definición. ¿No? Es decir, si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que si los puntitos están a distancia delta de P, entonces las imágenes están a distancia epsilon de L. Ese sí, si esto es sí, solo sí. ¿Ah? Perdón, si uso notación que no la he usado antes o no la conoce, me dicen. Entonces, sí, solo sí. ¿Ah? Em, bueno, la definición es lo que acabo de decir, lo voy a escribir. ¿No? Si P está a distancia delta, lo voy a escribir así. ¿Ah? Entonces, f de xy menos L menor o igual a epsilon. ¿Ah? ¿Se dan cuenta que es la misma definición? ¿Ah? Otra forma de escribirlo, o sea, esto de acá se puede ver como xy perteneciente a la bola de centro P1 P2, o centro P, digamos, y radio delta. Dibujito. ¿Ah? Acá está P, acá está R, esto es R, esto es R2, F viene para acá, ¿ah? Y acá por acá está L. Lo que significa que el límite de F cuando las X se acercan a P es L, las XY, perdón, significa que si yo doy un epsilon en torno de L, epsilon en torno, perdón, L está abajo, L está en R, ¿no? L está por acá. Y si yo doy un epsilon en torno de L, ¿tá? De tamaño epsilon, existe un delta, tal que si yo estoy a distancia delta de P, ahora si es una bola, entonces todo lo que está dentro de la pelotita verde va al intervalito verde. R sería el eje de la Z si lo estoy graficando. Ahora no lo estoy graficando, pero sí. Si estuviera graficando sería eso.
¿tá? O sea, sería en un gráfico, esto de acá se estaría en el piso y esto de acá sería el eje Z. La pelotita esta viviría acá, esta pelotita viviría acá, y este entornito de acá sería un entornito así. Lo que estamos diciendo es que si estoy cerquita de acá, la altura está por acá. Eso sería en un gráfico, digamos. Em, claro, estoy diciendo que lo que está acá va a parar acá. Es eso, esa es la definición del límite. ¿Y qué significa f sea continuo en el punto P? Que L justamente sea f evaluado en P. Em, decimos que f es continuo en P si límite de f donde x tiende a P es igual a f de P. ¿Está? Igual que cálculo. O sea, lo que quiero que vean la analogía, que es lo mismo que cálculo 1. De hecho, esto vale en Rn, ¿tá? Simplemente, y vale en lugares donde tenga distancia, o en lugares que no sean Rn. Porque en la definición lo único que estoy usando es una distancia, o sea, una norma, que me define una distancia. Esto de acá. Es decir, si estoy a distancia delta del punto P1, P2, entonces estoy a distancia epsilon de la imagen L. ¿No? Por lo tanto, eso lo pueden escribir en espacios métricos, en lugares donde tengan distancia. Bien. Entonces vamos a empezar. Quería arrancar con el ejercicio 4, que me parece bastante importante y es medio largo. ¿No? Capaz que no hacemos todo la parte del 4, pero por lo menos algunas. El 4 son coordenadas polares. ¿No? No sé si ya las han usado, los conocen. ¿No? Pero la gracia es que podemos pensar los puntos del plano en otras coordenadas. En física lo usan todo el tiempo, ¿no? En términos de radios y ángulos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar un poquito de eso. ¿Qué pasa cuando yo cambio las coordenadas? ¿Qué puedo decir de los límites con las nuevas coordenadas? Básicamente es eso. Entonces, tenemos F, definir un abierto R2. U es un entorno del cero, si quiera una bola. Acá lo define como una bola, creo. U es la bola reducida de centro 0, 0 y radio R. Entonces voy a empezar a hacer dibujitos. Acá tenemos las coordenadas X, Y. Acá tenemos U. Voy a dibujar en azul. U. Sí, la subo. Sí. Esto es U. F va a R. F viene por acá. Eso. R. Y ahora viene el cambio de coordenadas, que lo vamos a pensar así. Consideramos lo que le llama G, si no me recuerdo. Sí. Consideramos ahora G de B en R2 en R2. Este es el cambio de coordenadas. Después vamos a hablar mucho de esto, cambio de coordenadas, cuando veamos diferenciabilidad. Donde G está definida así. G, ahora las coordenadas en vez de llamarle X, lo voy a llamar R tita. Este es el mapa G. ¿Y quién es B?
B es un cuadrado. ¿Qué cuadrado? Bueno, un cuadrado tal que el R vaya entre 0 y R, el R grande, y el θ entre 0 y 2π. Entonces B es 0R por 0, 2π. Acá lo voy a dejar abierto porque el 0 no está. El 0 no estaba. Bueno, el otro borde tampoco está. Vamos a hacer así. G es con U o con B. Yo le llamé B. ¿Le llamo distinto acá? No, acá le llamo B también. Esto es una B por las dudas. ¿Y dónde está el dibujito G? Está por acá. Por acá. Así, línea recta. Acá está R. Acá está 2π. Y acá está el B. Y G viene de acá a acá. No, G va a R2. Porque G va a ser el cambio de coordenadas. En la letra está mal. En la letra cambio lo que está mal. Dice R, pero es R2. Porque fíjense que después. Lo que pasa es que G ya G es la composición. G le llama la composición. Le voy a poner otro nombre a esto. Le voy a poner phi, no sé. G le llama esto. Ahora vemos quién es. Le voy a poner color. Le voy a cambiar el nombre. Perdón. Lo que va a R es la función G, que G es esto que digo ahora. G, definimos ahora G como hacer primero phi y después F. Sí, ahora repito todo. O sea, primero hago phi y después F. Es decir, G de R θ es igual a F de R coseno de θ, R seno de θ. Bien. Vamos lento con esto que es importante y no es tan fácil. Entonces, lo primero, tenemos, acá tengo un marcador, tenemos esto que está acá, una función del plano, un pedazo del plano a R, como la que habíamos definido antes para la definición de límite, si quieren. Acá no hay nada raro. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es reescribir esta función f, pero con otras coordenadas. ¿Qué son coordenadas? Coordenadas es ver a mi espacio distinto, en algún sentido. En vez de en términos de x, y, como están acá, lo quiero ver en términos de radios y ángulos. ¿Qué es formalmente un cambio de coordenadas? Es, ver mi espacio original, digamos, como la imagen de un mapa. En este caso, del mapa phi. Entonces ahora voy a definir una nueva función que va a ser lo mismo que la f, pero que no va a salir de acá, sino que va a salir de acá, de otro lugar. Hace lo mismo que la f, porque en realidad es mandar este cuadradito para acá y después hacer la f. La única diferencia es que en vez de pensar al dominio como este circulito, lo voy a pensar como este cuadradito de acá. Porque acá las coordenadas son r y θ. No escribí acá. R, θ. Entonces, en el mundo, piénsenlo como está el mundo xy y el mundo r θ. Tenía expresada mi f en el mundo xy. Ahora la quiero expresar en el mundo r θ. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Tengo que decir
cómo escribir a XY en términos de retita. Cómo escribir el mundo XY en términos del mundo de retita. Eso me lo da la función que yo definí como phi, ¿no? La función que definí como phi me dice cómo son XY en función de retita. Entonces, ¿por qué ves este cuadrado? ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace la... Acá es una phi, de nuevo tengo que corregir. ¿Qué es lo que hace la phi? ¿Ah? La phi, fíjense que esta ecuación que está acá, voy a escribir acá, ¿no? Eso, no quiero enchazar todo, pero, ¿no? Observar, fijado un radio, o sea, fijado R, chiquita, phi de R tita, recorre una circunferencia de centro cero y radio R. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, si yo fijo acá un R, acá fijar un R es esto, acá está el R, es decir, todos los puntos del dominio B que tengan R, y el tita entre 0 y 2pi, la función phi manda esa línea vertical en una circunferencia de radio R. Ahí no me entra ahí la R. Radio R. Y a medida que yo voy corriendo las líneas verticales, voy tapando todo la circunferencia, hasta llegar al radio R grande, que es el que está en azul, digamos. Es decir, esto de acá, esto está ahí en verde, vendría a ser esta circunferencia. ¿Se dan cuenta que es lo que hace la phi? O sea, yo lo que pasa es que lo tengo naturalizado, pero capaz que ustedes no. ¿Tá? Es decir, ¿saben qué hace esto? Por ejemplo, no sé de dónde partir. ¿No han usado esto en física, capaz? Esto, si yo me hago el tita, me parametriza la circunferencia unidad. ¿Sí? Si quieren pensarlo así. Cada punto de circunferencia, esto, la coordenada x es coseno de tita, la coordenada y, esa que está acá, es seno de tita. A medida que yo muevo el ángulo, el tita es este de acá, ¿no? A medida que yo muevo el ángulo, las coordenadas x y las puedo expresar como coseno de tita, seno de tita. Y al yo multiplicar todo por r, si quieren, le puedo empezar el r acá afuera, lo que hace es estirar o achicar esta circunferencia, para afuera o para adentro, dependiendo de si el r es más grande que 1 o más chico. Entonces la phi lo que hace es justamente taparme con un cuadradito el círculo, ¿no? A este, el punto negro no llego nunca, a este de acá, porque lo saqué, ¿no? ¿Dónde estaría? Acá. Esto acá que está en negro no va. Por eso el abierto este de acá. Entonces, todavía no empezamos con el ejercicio, pero o sea, mi esfuerzo es para que visualicen lo que significa un cambio de coordenadas, porque lo vamos a empezar a usar, ¿tá? Después lo vamos a usar mecánicamente. Para mí lo mejor es que quede la idea, ¿tá? Más que lo mecánico. Coseno, R coseno y R seno es lo más natural del mundo, ¿tá? Es simplemente pensar el plano en términos de radios y ángulos en vez de en términos de coordenadas cartesianas. No es ni mejor ni peor, de hecho es mucho más natural en otros ámbitos. Si quieren hablar de, no sé, posiciones de planetas con respecto al Sol, por ejemplo, van a hablar en términos de radios y ángulos, no de ejes cartesianos. O sea, en realidad no es raro hablar de radios y ángulos. Em, Profe, una pregunta. sí, En el gráfico de phi, si vos aumentás tipo el R,
Después en el otro, en el gráfico de F, o sea, aumenta el radio. Eh, y la altura ahí, ¿qué es lo que hace? O sea, en este caso el 2pi. Claro, lo que pasa es que habrían dos gráficos distintos, ¿no? O sea, esto que dibujé acá no es un gráfico. Es como un diagrama, ¿sí? El gráfico sería con todos los ejes en el mismo lugar. ¿Sí? Pero está el gráfico de la función f y el gráfico de la función, y el gráfico de la función g. La función g, el gráfico sería, acá tengo r tita y acá z si quieres. El gráfico de la función f tendría el normal, x, y z. Pero la función phi no tiene gráfico. O sea, no la podemos dibujar. La función phi va de R2 en R2. Entonces tendría que tener como dos ejes. O sea, necesitaría R4. O sea, la phi no la puedo graficar. Por eso la dibujo así también. La phi es lo que podemos llamar salvo algunos puntitos, un diffeomorfismo. No importa, después lo vamos a definir. Pero para que se queden con la idea, estos tipos de mapas de cambio de coordenadas lo que hacen es mover un poquito el espacio, estirarlo, amasarlo un poco, sin romperlo. Entonces esta phi lo que hace es convertir ese cuadradito en un círculo. Es eso nomás lo que hace. Pero nos permite expresar a la f, ¿tá?, en un mundo nuevo. Es el mundo de los radios y los ángulos, no el de los x y las y. Vamos a poner ejemplos si quieren, ¿no? Eh, Imagínense que la f de xy, es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Si se fijan, esto expresado en términos de radios y ángulos es una pavada. ¿Por qué? Si ahora f, que es esta que está acá, ¿no?, la expreso ahora en el mundo de r tita, entonces quiero hacer esto que está acá arriba. F de r coseno de tita, r seno de tita. En vez de poner f en función de x y y, lo escribo en función de la imagen de phi. O sea, en función de r y en función de tita. ¿Tá? Si sustituyen donde está la x cuadrado más y cuadrado por r coseno y r seno, me va a quedar esto. Sacando el factor común r, queda esto. Y usando la identidad trigonométrica de coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, esto les queda r cuadrado. Por lo tanto, la g es r cuadrado. Entonces, esto es la g. Entonces, g de r tita es igual a r cuadrado. Por lo tanto, la f, la f expresada ahora en términos de r tita es r cuadrado. Es decir, a la f, en otras palabras, a la f solo le importa el radio. Dicho de otra forma. Que ya lo sabían. Simplemente lo estamos escribiendo con otras coordenadas. Ahora con los ejemplos vamos a ver un poquito mejor igual, cuando hagamos distintos ejemplos. No sé si él me iba a hacer una pregunta y lo corté, me pareció. ¿O alguien me quería hacer una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Mm? Si tita vale 0 y vale 2pi, ¿no devuelve lo mismo? Sí, sí, eso va a ser un problema. Esta función no es inyectiva, si le permitimos al R hacer 0, por ejemplo. ¿No? Pero se lo sacamos, fíjate que se lo sacamos. O sea, está abierto el intervalo este. ¿No? O sea, el palito negro que dibujé acá, ese no está en el dominio de la phi, se lo saqué. ¿No? Pero no importa que el 0, 2pi esté cerrado. Ambos No, lados. también deja de ser inyectiva.
Simplemente estoy pegando cosas. O sea, se lo puedo dejar abierto si quieres. Pero es lo mismo. O sea, el ángulo 0 y el ángulo 2π es lo mismo. O sea, este punto y este punto van a parar al mismo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, tengo la piolita esta, el que dibujé en rojo abajo, esa vertical, y lo que hace es enchufarla una punta con la otra. La función phi agarra esa piolita y enchufa una punta con la otra. En el punto donde se juntan, la función deja de ser inyectiva, porque estos dos puntitos negros que dibujé acá se van a juntar. Ahí es donde se forma el circulito de arriba. Entonces le saco el de arriba, le saco el de abajo para generar inyectividad. No me va a molestar mucho igual tampoco eso. Bueno, perfecto, gracias. No, nada. Es decir, estos puntitos negros que dibujé ahí serían estos que está acá. Ahí es donde se junta. Es el ángulo 0. Bien, esto igual síganlo pensando, ¿no? O sea, ahora vamos a trabajar con la expresión y punto. Es esto que está acá. ¿No? La G es F en nuevas coordenadas. Entonces, el primer ejercicio es expresar continuidad en las nuevas coordenadas, básicamente. O sea, suponemos... vamos a trabajar en todo el momento con límites en el 0, 0. La definición de límite yo no se la definí en un lugar genérico, en R2. Pero en realidad, la definición de límite yo no necesito que la función esté definida en el punto en el cual hago el límite. Distinto es en continuidad sí. Pero con el límite, en el puntito P que está acá, yo a la F no necesito definirlo. Solo necesito que esté definido en un entorno de P. Porque los X y que agarro, los puedo agarrar en un entorno de P. Y todo funciona bien. Igual que en cálculo 1, puedo hablar de límites en un punto sin que la función esté definida en ese punto. Necesito que esté definida alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a empezar a calcular límites cuando las X y van al 0, 0, que es el puntito negro. Y en el 0, 0 la F no está definida a priori. Bien, entonces, suponemos que el límite de f de xy, cuando xy tienden a 0, 0, es igual a L. ¿L le llama? Sí. ¿Está? Queremos ver... ¿está? En realidad es un sí solo sí, pero ahora vamos a ver primero esto. Queremos ver que esto implica que lo voy a definir así. Bueno, primero escribo lo que está y después lo expreso a mi manera, ¿no? Que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que g de r tita, lo voy a poner al revés, tal que para todo r en 0 delta y tita entre 0 2 pi, g de r tita menos L menor que epsilon. ¿Qué significa esto? Es como que el límite para todo ángulo fijo tiene el límite L. O sea, vamos a hacer así. Lo que pasa es que es medio molesto esto, pero definimos G sub tita de R como G de R tita, para tita fijo. ¿Sí? Simplemente fijé un tita y lo dejo quieto y ahora solo muevo el R. Ahora convertí mi función de dos variables en una variable sola. Por eso le puse el sub tita abajo. Lo que digo que lo que está acá
son límites de G sub tita R, moviendo el R y fijando un tita, ¿no? O sea, lo estoy diciendo, no lo estoy probando, ¿no? Ahora lo vemos, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? O sea, vamos a interpretar esto. Dice que para todo epsilon mayor a 0, o sea, fijo un epsilon, ¿tá? Y quiero encontrar un delta, tal que si el R es chico, mi función g de r tita, que es mi función f con las nuevas coordenadas, está cerquita de L. O sea, es literal el límite de L. Es trivial, si se lo digo así, pero hay que escribirlo. Simplemente lo que estoy diciendo es que las nuevas coordenadas, la g está cerca de L para todo tita, si el R es chico. Para que sea más claro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a reescribir la definición de esto, ¿no? Y lo voy a empezar a traducir hasta llegar a lo que está en amarillo. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, la definición de esto es que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta tal que si x y están en la bola de centro 0, 0 de radio R, radio delta, perdón, entonces f de x y menos L menor que epsilon. ¿Están de acuerdo que esta es la definición del límite? Por lo general acá lo que escribía era esto. Escribía esto por lo general. Que es equivalente a estar en la bola de centro 0, 0 radio delta. Es lo mismo. Lo escribí distinto nomás. Bien. Bueno, ¿y cómo se traduce esto en las coordenadas? Fíjense que esta condición, esa condición es tener radio menor que delta. Y punto. ¿No? Esto se traduce en tener radio es R chiquita, menor que delta. Y el ángulo puede ser cualquiera. Mientras está en la bola, el ángulo lo puedo mover. O sea, fijo un radio y el ángulo lo muevo lo que yo quiero, ¿no? Entonces, esto se traduce a para todo epsilon mayor a 0, existe un delta tal que si el radio, lo voy a escribir así como un paso intermedio, pero podría no hacerlo, ¿no? Si el radio de xy menor que delta, entonces f de xy menos L menor que epsilon. Esto que escribí ahora es literal, es tautológico, o sea, esto y esto es lo mismo. Simplemente lo escribí para hacer referencia a lo que me importa, que es el radio, ¿no? Entonces ahora en las nuevas coordenadas, recuerden que radio de xy es el R chiquito. O sea, esto es R menor que delta. Para todo epsilon mayor a 0 existe delta tal que si R menor que delta y el ángulo puede ser cualquiera, no tengo restricciones, entonces lo dejo en todos lados. Tita entre 0 y 2pi. Entonces, y ahora sería f de xy menos L menor que epsilon. Simplemente la f la reescribo en términos de R tita. Tal es que f de R coseno de tita, R seno de tita menos L menor que epsilon. ¿No? Y bueno, y eso que escribí ahí es G. ¿No? Entonces, esto es para todo epsilon mayor a 0, existe delta, tal que si R está, R menor a delta, pero es positiva, ¿no? Entonces R está entre 0 y delta, tita entre 0 y 2pi. Entonces, esto acá es la definición de G de R tita menos L menor que epsilon.
Es exactamente lo amarillo. ¿Sí? Por lo tanto, como les dije, es traducir el límite de L para esto. ¿Por qué escribí en rojo esto de acá? Que parecía que es por capricho mío. ¿No? Porque, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Tita de R tiende a 0. Voy a escribir la definición, pero antes de escribir la definición, piensen un poquito qué es. G sub tita de R es fijar un ángulo y mover el R. O sea, si lo pienso en las coordenadas originales, fijar un ángulo es fijar una dirección. Y mover el R es moverme en esa dirección, en ese radio. ¿Ah? Esto que estamos definiendo ahora es un límite direccional, lo que ya lo vieron en teórico. ¿Ah? Y si escribo la definición de este límite direccional, es exactamente esto, que está en amarillo, para fijar un tita. ¿No? Es decir, esto, ¿no? La definición es para todo epsilon mayor a 0, existe un delta tal que si el R está entre 0 y delta, entonces G sub tita de R menos L menor que epsilon. Por lo tanto, lo que está en amarillo significa que todos los límites direccionales tienen el mismo límite. ¿No? Digo esto para los que ya lo vieron en teórico. ¿No? Es decir, lo que estamos diciendo ahora es que si el límite existe, todos los límites direccionales tienen que ser el mismo. Existir y ser el mismo. Es eso lo que estamos diciendo. O sea, lo que está en amarillo significa que G tita de R tiende a L para todo tita entre 0 y 2pi. Es decir, todos los límites direccionales existen y son el mismo. De nuevo, yo sé que esto puede ser una bomba, lo piensen de nuevo después. Capaz que mucha información. De todas formas, aquí probamos solo una ida. Si el límite de f es L, entonces se cumple lo que está en amarillo. Después hay que ver la vuelta del sí solo sí. Pero fíjense que es lo mismo. Fíjense que las flechas rojas que dibujé acá bajando también suben. Es decir, cada una de esas flechas es un sí solo sí. ¿No? Es decir, es como, literalmente es una traducción una de la otra. Entonces, se traduce de arriba para abajo, se traduce de abajo para arriba. Entonces pueden hacer lo mismo. Si se cumple el amarillo, se cumple esto, entonces se cumple esto, entonces se cumple esto, que es la definición del límite. Por lo tanto, en realidad ya tenemos demostrado el sí solo sí. Lo que no tiene que leerse, eso puede ser un poquito complicado, no tiene que leerse como todos los límites direccionales existen, entonces existe el límite. Ojo que eso es falso. Acá están pasando cosas. Por ejemplo, algo especial que está pasando acá, estoy en el 0, estoy trabajando todo en el 0, entonces que el radio sea chico significa que estoy cerca del 0, por ejemplo. O sea que una coordenada de las dos sea chica significa que estoy cerca del 0. No quiero meterme más con eso, porque es más de lo que pide el ejercicio. Pero simplemente convencerlos de que estas flechitas que van bajando, las rojas, también suben, y ya tienen el sí solo sí demostrado. O sea, lo que está en rojo escrito en lo que acabo de escribir, lo pueden omitir si quieren, y no afecta al ejercicio. Simplemente son comentarios.
Bien. La B es lo que está en rojo. Ahora sí. La B dice probar que si límite de f de xy, donde xy tiende a 0, 0, es igual a L, entonces es lo que está en rojo. Límite de g sub tita de R, cuando R tiende a 0, es igual a L a todo tita entre 0 y 2pi. Y esto es literal lo que estoy diciendo en rojo. Ahora sí lo del rojo tiene un poco de relevancia. Simplemente es fijarse que la definición de esto, es lo que está escrito acá, literal. Es esto que está acá. Fijarse que la definición de esto es exactamente lo que habíamos visto en amarillo, dejando un tita fijo. Fíjese que lo de amarillo es para todo tita. En particular, si fijo un tita, vale. Y esto que está acá es fijado un tita. Es literal lo que escribí en rojo antes. Leo el chat. Sí, lo que se puede hacer es, se puede usar esto, pero trasladado. Es decir, las coordenadas polares, estas se llaman coordenadas polares por las dudas, ¿no? Las podemos centrar acá están centradas en 0, 0, pero las podemos centrar donde queramos. Simplemente es trasladar ese punto. Es decir, podemos pensar en términos de radios y ángulos con respecto a un centro de referencia, digamos. Y simplemente es esto, ¿no? O sea, en vez de escribir esto, en vez de escribir eso, escriben esto. R coseno de tita más un punto, más P1, y R coseno de tita más P2. Escribiéndolo así, estos serían coordenadas polares centradas en P1, P2. ¿No? Es decir, cuando el radio es 0, estoy parado en el punto P1, P2. ¿No? Entonces, esto es como, las coordenadas polares originales son como todo pensado en este tipo de cosas. En circunferencias centradas en 0, 0. Si las escribo así, va a ser lo mismo, pero en P1, P2. ¿No? Estas van a ser mis coordenadas. Por lo tanto, las polares las puedo centrar donde yo quiera. El centro de mis coordenadas polares las puedo mover para donde yo quiera. Ahí funciona todo igual. Por lo general, en los ejercicios está todo en el 0, 0, salvo alguna excepción. Sí, es simplemente una traslación. Sumarle P1, P2. Esto que está en B es lo que escribí en rojo. Esto es exactamente lo que está escrito en rojo. Vamos a hacer un dibujito que no es la demostración, pero sí para comenzarlo, que lo que estamos hablando son límites direccionales. ¿No? ¿Se acuerdan que arriba, cuando yo dejé fijo un R y movía el ángulo, me formaban circulitos? ¿No? Hasta R, hasta F, hasta Phi. Y acá está G. G es la composición. Recuerden que yo les había dibujado hoy arriba, y si yo movía una vertical,
Entonces arriba se me formó un circulito. Bueno, si ahora yo muevo una horizontal, ¿qué se me genera? Esa es la pregunta. ¿No? Si yo muevo, le voy a copiar el dibujito que hice arriba. Si yo muevo esto, es una vertical. Esto acá es una circunferencia. Recuerden, phi de r tita es r coseno de tita, r seno de tita. Yo dejo quieto dejo quieto el r y muevo el ángulo, lo que hago es recorrer una circunferencia. Pero si yo ahora dejo fijo el ángulo y muevo el r, lo que hago es moverme con ese ángulo fijo. Entonces, fijar un ángulo tita sería esto. ¿A quién lo va a mandar phi esto? A un rayo. Es un rayo que sale del cero y tiene ángulo siempre tita. Este. Dice que el ángulo que forma la verde con el eje X tiene que ser este tita. Tita 0. Este es el ángulo tita 0. Exacto, eso mismo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace la G? Esta que dijimos hoy. Cuando yo le fijo el tita a la G, es fijarle un rayo a la F. ¿Ah? Recuerden que la G es subir, ir a la derecha. La G es hacer el camino este. Y hacer este camino es lo que hace la G. Por lo tanto, esto que aparece acá es literal un límite direccional, porque es acercarme al cero por esta recta. Esa que está en verde. O sea, reitero. Esto es un límite direccional. Es decir, restringirme a una sola dirección. Bien, y está la prueba de ver lo que está en rojo. Es simplemente, es casi que una observación. Bien. Ahora vamos a encarar el C. No todo, pero un pedazo. En el C ahora es bajar todos estos ejemplos. Tenemos una F y hay que expresarlo ahora en nuevas coordenadas y ver cuándo existe el límite de la F, cuándo existe el límite de las G sub tita. El G sub tita creo que no está esa notación en el práctico. A mí me parece un poquito más, por lo menos que me dice un poco más. En el práctico simplemente está el tita fijo. Está GR tita y el tita lo deja fijo ahí adentro. Yo lo pongo abajo para hacer referencia a que lo que se mueve es solo la R y el tita queda quieto. O sea, G sub tita de R es G de R tita. Entonces, acá tenemos varias funciones. Vamos a ver la primera, que es fácil. Vemos esto. Bien. Entonces, antes de hacer preguntas si esto tiene límite o no en cero, ¿no? Vamos a pensar un poquito si hay o no problemas para arrancar. Bien, ¿la F está definida en el 0, 0? No, porque el denominador se anula ahí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Cuando X se acerca al 0, 0, el denominador se acerca a 0 y el numerador se acerca a 0. Por lo tanto, hay una indeterminación, ¿no? Entonces, sí hay cierto problema en el 0, 0 con la F. Entonces, nos preguntamos, ¿existe o no existe el límite en el 0, 0? Es decir, por más que no esté definido, si yo me acerco a ese lugar donde no está definido, que es el 0, 0, F se acerca a algún valor, la respuesta va a ser que depende por dónde me acerque.
Es decir, no puedo decirlo generalmente. ¿No? Y para ver eso vamos a pasar a polares. ¿No? Pasando a polares, obtenemos que G de R tita es igual a F de R coseno de tita. R seno de tita. ¿Qué es lo que me va a quedar? Arriba me queda X, que es R coseno de tita. Y abajo me va a quedar, de nuevo, por la cuenta que hicimos hoy con el ejemplo, esto queda X cuadrado más Y cuadrado es el radio al cuadrado. Con la raíz me queda el radio más. Sobre R. Esto es coseno de tita. Bien. Entonces observen lo siguiente. ¿Ah? Con esto ya podemos decir que F no tiene límite. ¿Por qué? Por lo que el ejercicio A. Dice lo que decía el ejercicio A. Bueno, capaz que lo decimos en español, pero está acá, está en amarillo. Dice lo que dice. Vamos a suponer que ahora que existe el límite, y vamos a ver que no se cumple todo, está en amarillo. ¿No? Suponemos que F tiene el límite L en 0, como está en amarillo. Ahora fíjense que nunca vamos a poder encontrar un R suficientemente chico tal que se cumpla esto para todo tita. Donde ese L es un número. ¿Ah? Porque si yo reescribo eso, me va a quedar G de R tita va a ser coseno de tita. Entonces tengo que para todo tita entre 0 y 2pi, coseno de tita menos L tiene que ser chico. Eso es falso, porque si yo muevo el tita, coseno se varía entre 0 y 1, entre menos 1 y 1. No puedo estar infinitamente cerca de L. ¿No? Justamente depende del tita. Acá la gracia está que el tita es cualquiera, en esta definición. Y el L es el mismo para todo tita. Entonces, no se verifica eso. ¿No? Se va a observar. Con esto podemos decir sí, por parte A que F no tiene límite en 0, 0. Además, también podemos usar la parte B. O sea, es lo mismo, pero también podemos usar la parte B. Podemos usar la parte B. Donde usa la G sub tita. ¿No? Porque aquí G sub tita de R, es decir, fijar un tita es coseno de tita, que para la R es una función constante. O sea, constante para R. ¿No? ¿Y qué habíamos dicho en la parte B? ¿No? Que si el límite de F es L, los límites de la G sub tita son todos L. Pero acá, el límite de la G sub tita no puede ser todo el mismo, porque justamente dependen de tita. ¿No? Y acá tiende a coseno de tita. ¿No? Es decir, el L dependería del tita. O si quieren, no se verifica esto. ¿Ah? De nuevo, esto es literal lo mismo que límites direccionales. Esta es acercarse por la recta de ángulo tita, para los que lo vieron en teórico. Es decir, acá estoy mostrando que la F no tiene un límite en 0, 0, viendo que si yo me acerco por rectas de ángulo tita, ¿no? Entonces los límites me dan distintos. El que quería ver es el 3, que es el importante. Debe ser parecido a lo que vieron en el teórico. Fxy es esto que está acá.
esto, si x más y distinto de 0. Bien. Primero un dibujito. Esto es una función definida por casos. Cuando y es esto, ¿no? Le escribí algo mal. Agarré otra función. Otro ejercicio, perdón. 1, si 0 menor que y menor que x cuadrado, y 0 si no. Esto es una función definida por casos, ¿no? Y les voy a dibujar los casos. Lo que está en juego es la parábola y igual a x cuadrado y la recta igual a 0. Es lo que me divide los casos, ¿no? A ver si esto puedo dibujar parábolas. No tengo idea. No. Esto y esto. Entonces, acá hay una zona, cuando la y está entre 0 y x cuadrado, es decir, la zona que está acá, la función vale 1. Acá f vale 1. Y el resto vale 0. Acá f vale 0. Bien, vamos a probar que f no tiene límite en 0. Pero sin embargo, todas las derivadas, los límites direccionales existen. Y son el mismo. Esto para mostrar que la parte B, el recíproco es falso. De hecho, es lo que se va a probar en la parte, es lo que pide probar en la parte D de este ejercicio. ¿No? Entonces, vamos a reescribir a f en términos de r, ¿no? Entonces, g de r, recuerden que es esto. Entonces va a ser igual a 1, sí, 0 menor que, y ahora reescribo literal, ¿no? R seno de tita es la i, menor que r cuadrado coseno cuadrado de tita. Y 0 si no. O sea, reescribiendo esto de nuevo, r tita es igual a, simplemente voy a cancelar una r de cada lado, ¿no? 1 si 0 menor que seno de tita, menor que r coseno cuadrado de tita, y 0 si no. Mi afirmación es que si yo fijo un tita a partir de un R chico para abajo, o sea, si el R es muy chiquito, G va a ser la función 0. G sub tita. Esa afirmación si R chico, o sea, fijado tita, si R chico, G sub tita de R es la función constante igual a 0. ¿No? ¿Por qué digo eso? Bueno, fijen un tita, yo lo que digo es, esto se va a dejar de cumplir. Y es obvio, ¿no? O sea, el seno de tita y el coseno cuadrado de tita, si fijé el tita, son números que están fijos. Y ahora el R yo lo puedo checar todo lo que yo quiera. Y el R lo puedo checar de tal forma que lo que está grande deje de ser grande. Es decir, esto lo puedo hacer tender a 0 y esto está quieto. Cuando R sea menor que 1, se va a cumplir eso. Mejor. Creo, no Entonces, sé. Porque seno de tita es menor que coseno cuadrado de tita. ¿Siempre? Me parece que no. No sé. Me parece que no. Pero capaz que tienes razón. No sé. Lo que sí estoy seguro es que a partir de un momento se puede encontrar un error uniforme, más supongo.
¿tá? Eso habría que verlo. No quiero hacer la cuenta de para cuál R se usa esto. A lo que voy es que entonces, para todo tita, G sub tita de R, cuando R tiende a 0, cuando R es ese chico, tiende a 0. ¿Se dan cuenta de eso? Porque G tita de R, a partir de un R chico, ya empieza a ser 0 la función constante. Entonces, bueno, el límite es 0. Si lo piensan como límites direccionales, lo que les estoy diciendo es que la zona verde, que es la zona azul, siempre va a estar en cualquier recta. O sea, agarran cualquier recta. Esta, por ejemplo, es una recta. Bien, al principio está en la zona 1, en la zona donde f vale 1. Pero la parábola siempre se va a meter por debajo en algún momento. Siempre la parábola le va a ganar por abajo a cualquier recta. Entonces, a partir de un momento, la recta siempre entra en la zona verde, cuando está cerquita del 0, que es donde la función vale 0. ¿No? Por lo tanto, la G sub tita, que es dejar fija una dirección, a partir de un momento es 0, por lo tanto, el límite, cuando R tiende a 0, es 0, para cualquier tita. Entonces, tenemos que todos los límites direccionales, que son los límites de la G sub tita, valen 0. Sin embargo, la F no tiene límite. Este es un caso donde existen todos los límites direccionales, pero no existe el límite. Lo que estuvieron en teórico, supongo que lo que hicieron fue acercarse por una curva acá, que sería una curva cuadrática. Pero lo pueden ver también por la definición. Sin embargo, F no tiene límite en 0, 0. Está simplemente por definición de límite. Límite por definición de límite. ¿No? ¿Por qué? La definición de límite dice si el límite de f es... El límite de f solo puede ser 0 o 1. Son los únicos valores que toma f. ¿No? Pero tan cerca como yo quiera del 0, hay puntos que valen 0 y puntos que valen 1. Entonces es imposible que exista el límite. Es decir, no existe un entorno del 0, 0, tal que en todo ese entorno f valga 0 o valga 1. ¿No? Entonces nunca vas a cumplir la definición del límite. Si quieren, vamos para arriba para la definición del límite. Está acá, lo que está en el cuadradito verde. Dice que si x, y en este caso el P1, P2, es nuestro 0, 0. Entonces, para que exista límite, tenemos que decir que si la norma de x y es chiquita, entonces los valores de f están cerca de alguien. Y eso es mentira. Porque los valores de f están cerca del 0 y cerca del 1. De hecho, o son 0 o son 1. Tan cerquita como yo quiero el 0, 0. Entonces no se verifica la definición del límite. Es decir, no se verifica. Bien, y esta es la parte de D. O sea, la parte de D es probar que no se verifica, o sea, que no vale el recíproco de la parte B. Es decir, si bien G sub tita de R tiene L para todo tita, puede no existir el límite de F. Y el contraejemplo es lo que vamos a dar. Es la parte de arriba. Es el C sub 3. Bien. Y después hay que usar esto para calcular los límites, que no lo voy a hacer porque quiero usar los minutos que quedan para otras cosas. ¿No?
Pero lo que sigue es, ve algo similar que acotado por tienda 0, bueno, es algo similar en versión polares. ¿No? Es decir, cuando yo, esto lo voy a usar bastante. Lo voy a escribir, no lo pruebo, ¿no? Que es la parte que sigue. ¿No? ¿No? Es, si justo G de retita lo puedo separar así, como el radio por un lado y el ángulo por el otro, por ejemplo, R por coseno de tita, decir algo, o R por seno cuadrado más coseno a la 3, si no de alguna forma. Es decir, lo separo en dos cosas donde uno solo depende de R y otro solo depende de tita, como hacíamos con variables separables, por ejemplo. Y si tenemos que K es una función acotada y HR tiende a 0, HDR tiende a 0 cuando R tiende a 0, ¿no? Entonces el límite de f de xy cuando xy tiende a 0, 0 es 0. Es decir, esto sí es lo más útil que vamos a usar con polares, me parece. Si yo escribo a mi función, ¿tá?, en términos de radios y ángulos, y cuando lo escribo así me queda expresado como algo que por un lado están los radios multiplicando por lo que están los ángulos. Lo de los ángulos no es molesto, es decir, está acotado, no explota, y lo que la parte tiene el radio tiende a 0, entonces todo va a tender a 0, y eso me permite decir que la f original tiende a 0 en el 0. ¿No? Es jugar con las definiciones, con los epsilon y los delta. Solo eso la prueba, por eso no la voy a hacer. Pero para que vean un ejemplo, en la f, ¿no?, esto es jugar con definiciones. La definición. Y acá lo que tenemos es esto. Por ejemplo, en la parte I, hay que calcular esto de x al cuadrado por I sobre x al cuadrado más y cuadrado. Bueno, esto en polares queda R a la 3, o sea, lo escriben, por coseno cuadrado de tita, perdón, R, sí, R a la 3 por coseno cuadrado de tita, seno de tita, y abajo me queda R cuadrado. O sea, esto es esto. Y si se fijan acá tengo mi HDR y esto es mi K de tita. El K de tita está acotado entre -1 y 1. ¿Miren? Y el HDR tiende a 0 cuando R tiende a 0. O sea, el R tiende a 0 cuando R tiende a 0, obviamente. Por lo tanto, toda esta expresión tiende a 0 cuando R tiende a 0. Por lo tanto, el límite de f es 0. ¿No? Esto nos permite decir, o sea, por la parte E, el límite buscado es 0. Y así es lo que más lo vamos a usar, estas coordenadas polares, ¿no? Es decir, si pasamos todos los polares y podemos dividir por un lado los radios y por otro lado los ángulos no me molestan y el radio tiende a 0, entonces todo tiende a 0. ¿No? Y el siguiente ejemplo es similar, es lo mismo. ¿No? Bien. Entonces algunas cositas, ¿no? Hay muchas cosas de cuentas, que ahora quiero como empezar a tirar piques para que no se tranquen en algunas cosas, ¿no? En las soluciones hay algunas cosas resueltas, si no me recuerdo, ¿no? Por ejemplo, más adelante, fíjense, cosas de continuidad tipo en el 11, creo que hay cosas resueltas
en las soluciones, con desarrollo, digo. Después, los ejercicios que siguen, hay ejercicios medio teóricos y medio prácticos. ¿Tá? El 6 es probar que acotado por tiende a 0, tiende a 0. La prueba es literal la prueba de cálculo 1, proporción varias variables. No tiene nada de dificultad si se acuerdan de la de cálculo 1. Es de nuevo jugar con las definiciones. Después en la parte 7 y la 8 son calcular límites. Y ahí, capaz que, o sea, esto ya me lo han preguntado, hay funciones que son las funciones continuas de toda la vida que no hay que probar que son funciones continuas. ¿No? Por ejemplo, un polinomio. ¿No? Entonces, si yo tengo un cociente de funciones continuas, quiero calcular el límite, y no hay ninguna indeterminación, es básicamente evaluar. ¿No? O sea, si yo quiero calcular el límite de 3x cuadrado más 2y sobre 6x, por decir algo, quiero calcular el límite cuando x tiende a, o sea, xy tiende a 1, 0, por ejemplo. Como lo de arriba es continuo, lo de abajo es continuo, el cociente de cosas continuas, ¿no? sin indeterminaciones, es continuo, solo tengo que sustituir. Entonces acá esto me queda 3 por 1 al cuadrado más 0 sobre 6 por 1, ¿no? O sea, me queda 3 sextos. Por ejemplo, para dar un ejemplo. ¿Ah? Los problemas son cuando sí tenemos indeterminaciones. ¿No? Por ejemplo, si abajo tenía un 0. ¿No? Y hay que ver si esa indeterminación cómo me la saco de arriba. Las lógicas son las mismas lógicas que cálculo 1. ¿No? A veces se usan ciertos equivalentes, por decirlo de alguna forma. A veces se usa esto de polares, que usamos recién, cambiar a polares y ver qué pasa. Pero está, el 7 y el 8 lo van a poder encarar con eso. El 7 es fácil, el 7 lo único que agrega es una coordenada extra z. Entonces hicimos todo en R2, en R3 vale todo similar. O sea, las polares son de R2. En R3 se llaman esféricas y funcionan casi igual. Son un poquito más complicadas, pero ya las trabajaremos en su momento. En el práctico no lo van a necesitar. Bien. Otra cosa que quería comentarles es que es formalmente una derivada. Un límite direccional. Un límite direccional es acercarse por una recta. ¿No? O sea, comentarios. ¿No? Por ejemplo, en el 9 van a tener que trabajar con límites direccionales. ¿No? Direccionales. Tienen F, o sea, F de R2 en R, por ejemplo. ¿No? Y quieren una dirección B. ¿No? Definimos, capaz que lo definen distinto, esto lo estoy inventando entre comillas, estoy definiendo ahora, capaz que lo trabajan un poquitito distinto en el teórico, pero ustedes sabrán acomodarlo o me preguntan. ¿No? Definimos el límite direccional en P con dirección B igual B1, B2 de F como restringirse a moverse por la recta de dirección B. Simplemente es eso. Como el límite de F de P más TB1, o sea, P1, P2 más TB2, cuando T tiende a 0. ¿No?
Esto lo vamos a usar de nuevo cuando veremos derivadas. Pero simplemente lo que digo es, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo está la OSI? 8. Tenemos un P, tenemos una dirección B, es esta la B. Esa B lo voy a mirar apoyada arriba de P. ¿No? Esta es la dirección B. Lo que hago es moverme en la recta, esta recta. Me muevo en esa recta roja y veo qué pasa con F. Observen que al restringirme la F, moverme por una recta sola, la función de dos variables se vuelve una función de una variable sola. Es decir, acá la única variable es la t. Lo otro está fijo. Es medio mal, pero estos son t's. Esos. ¿No? Entonces, el comentario es, ¿no? Si f tiene límite L en P, todos los límites direccionales dan lo mismo, dan P. Dan P. Dan L, digo. ¿No? Si algún límite direccional, si dos límites direccionales son distintos, entonces el límite ya no existe. Es lo que estoy diciendo. O sea, es el contrarrecíproco de esto. ¿No? Lo que no vale es el recíproco. ¿No? El recíproco es falso. Pueden existir todos los límites direccionales, coincidir y existir. Todos los límites direccionales pero no existía el límite de f. ¿Tá? Eso guárdenselo, o sea, grábenselo en la cabeza, porque es un error muy común. ¿No? O sea, me fijo por todas las rectas, me da todo el mismo límite, y entonces, ¿qué puedo decir? Nada. No puedo decir nada. ¿No? Y si me acerco por otras curvas, después le defino, básicamente, o sea, acercarse por curvas es si alfa de t igual a ecuación 1 de t, ecuación 2 de t, esto es una curva. ¿No? Y simplemente lo que hacen es componer f de alfa de t, es acercarse por una curva a un punto, si la curva que construyen alfa hace lo que quieren que haga. ¿No? Por ejemplo, esto que está acá arriba es alfa de t, es la ecuación de una recta. Pero puede ser la ecuación de lo que quieran ustedes. ¿No? Incluso así, con las curvas que ustedes quieran, prueban y por todas las curvas le da lo mismo la f, aún así no pueden decir nada. ¿No? Es decir, el recíproco no vale. Grábense eso. Y lo último que quería comentarles es, para encarar el 11, ¿no? Que se habla de continuidad. ¿No? En el ejercicio 11 se definen funciones por partes, donde justamente el estudio de la continuidad va a tomar relevancia en el límite de esas partes. O sea, van a dividir el plano en secciones, acá la f vale esto, acá la f vale lo otro, y en el pegado de esas secciones es donde puede complicarse la continuidad de la f. ¿Tá? Para estudiar la continuidad ahí, o sea, lo que tienen que hacer es estudiar límites, ¿no? Las continuidades son límites. Bueno, sí es válido, entre comillas, acercarse por regiones a los puntos. Es decir, en la definición de límite pueden dividir en regiones el acercarse al punto. No curvas, no rectas, pero sí regiones. Esto parece un poco confuso, pero a lo que voy es, imagínense que tienen el plano y tienen dividido en dos pedazos. Acá la f vale algo
y acá la f vale otro algo. ¿Ah? Y quieren saber si la f es continua acá. Bueno, lo que yo les digo es que si se fijan en todo este pedazo y acercándose por esa región, no por recta de esa región, sino por esa región, es decir, si el x y está de esa región, me restringo a esa región y me da continua, y si me restringo a esta otra y también me da continua, y el límite siempre es el mismo, y no dejo por lado, no dejo eso afuera, o sea, lo tengo en cuenta, entonces el límite existe. O sea, como no estoy hablando de ejemplos, puede ser un poco confuso, ¿no? Es decir, entre comillas, es válido acercarse por regiones a los puntos para probar que el límite existe, ¿no? Por ejemplo, si me acerco por acá, por la zona amarilla, veo que el límite en el puntito dibujé negro es 2 de f. Si me acerco por la región verde, veo que el límite es 2, ¿no? Y si no dejé ninguna región afuera, incluso tengo en cuenta la línea negra del país, tengo todas las regiones en cuenta, y por las regiones el límite me da el mismo valor, entonces ahí sí puedo decir que existe el límite, ¿no? Pero estoy hablando de regiones, no de curvas, ¿no? Esto lo van a terminar de entender cuando encaren los ejemplos, ¿no? Los del 11, estoy pensando en los del 11. ¿No? Y más comentarios para encarar el práctico. No, ahora no se me ocurre. Creo que ya las herramientas están para resolverlo, ¿no? Capaz que lo que Entonces, voy a hacer. Sí, decime. entonces la única herramienta que tenemos para saber si existe un límite realmente o no es esa de si se divide en caso utita y eso. O sea, cada Eh, tita. para saber que no existe o sea, para probar que no existe el límite, ahí No sí que se. existe. Que sí existe, ahí. Hasta ahora lo que tenemos es en polares, cuando tengo eso de r tita, digamos, lo separo, lo que multiplica r, la separo en esa h de r y k de tita. Esa es una herramienta. Otra herramienta, obviamente, siempre está la definición. Otra herramienta es estudiar por regiones cuando tengo funciones partidas. Otra herramienta es acotado por tilde cero, que no lo trabajamos, pero es el 6 si no me recuerdo. Por ejemplo, no se agarran cualquier función acotada y lo multiplican por cualquier cosa tilde cero, eso va a tender a cero, en general. Em, y tal, después no tenemos muchas más herramientas, ¿no? O sea, depende mucho del ejemplo, ¿no? O sea, pero herramientas así como genéricas son las que vamos a usar para probar que sí existe el límite. Ojo, Ah, genial, gracias. hay muchas funciones que aparecen que ya asumimos. Por ejemplo, si tenemos, o sea, hay funciones que asumimos que son continuas, entonces existen límites. Polinomios, logaritmos, exponenciales, senos, cosenos. Todo eso no vamos a probar de nuevo que son continuos, ya lo asumimos. Voy a ver si capaz que le puedo subir algunos ejercicios más resueltos. No sé si un video o por lo menos escrito en la tablet. Porque hicimos muy poquito en el práctico. Lo que pasa es que te preferí como centrarme en conceptos más que en cuentitas, pero yo sé que a ustedes les sirven las cuentas. Así que después veo. Capaz que les subo algo. Pues ya estamos pasados de hora, ¿no? Yo igual ahora, o sea, no voy a seguir hablando más del práctico, como yo diciendo cosas. No sé si quieren terminar la clase por acá, pero me voy a quedar si tienen preguntas, ¿no? La grabación la dejo. Una vez me dijeron que no la corte con las consultas, así que la dejo la grabación hasta el final. Así que la clase que viene, ya capaz que vemos alguna cosita chiquita este práctico, pero ya arrancamos con el otro, ¿no? Porque el cronograma está medio apretado. Bien. Bueno, ¿alguien quiere
preguntar algo de lo que hicimos, de lo que no hicimos. ¿Quiere Sí, a mí rever me algo? quedó, a mí me quedó una duda ¿Sí? en la parte 4, en el ejercicio 4 que hicimos. Como me confunde un poco la diferencia entre lo que dice la parte A con lo que dice la parte B. Ahí O va, sea, sí. Es que es muy parecido. mm, Capaz que yo entreveré más todavía porque yo las hice juntas, en las dos partes casi. Em, la parte A, lo que escribí en rojo, en realidad no es de la parte A, ¿no? Es como que ya metí la parte B de prepo. Capaz que no estuvo muy bien eso. La parte A es probar que, o sea, de forma muy compacta, lo que está recuadrado ahí en azul, sí, solamente sí, lo que está en amarillo. Es decir, esto, hay que probar esto. Eso es una flecha en sí, solo sí, por las dudas. Esto, sí, solamente sí, esto. ¿No? Formalmente hay que hacer la prueba y la prueba es simplemente las flechitas que hice acá. Estas flechitas bajando son esto implica esto. Y subiendo son esto implica esto. ¿No? ¿Por qué? Porque básicamente lo que está en amarillo es una reescritura de la definición de límite de f, simplemente en otras coordenadas. Ahora, en la parte B, lo que tenemos es, ahora nuestro, antes de hablar de la parte B, comentario, en lo amarillo, si te fijas, lo que es raro es que lo que nos importa que sea menor que delta no es el punto de retita, o sea, no estamos controlando el punto retita, sino estamos controlando solo el R, y al tita le permitimos a cualquiera. Fíjate que acá el R lo controlo, pero el tita es cualquiera. ¿No? Es decir, en mi ecuación, no, en mi escritura de límite, cuando yo hice la traducción de coordenadas cartesianas a polares, el tita se pierde. ¿No? Si no me importa el tita, porque como estoy hablando de estar en una bola, cambiar el tita no me saca ni me mete en una bola, no me importa. ¿No? Entonces, en la definición lo que estoy diciendo es que si el R es chico, ¿no? Y el tita es cualquiera, entonces la G está cerca de él. La G es la F en las no coordenadas. ¿No? Esto es lo que hablo de regiones. ¿No? Porque estoy diciendo R chico y tita cualquiera. Eso es una, o sea, o en las sea, es coordenadas cartesianas es una bola. como que te acercas por todas las direcciones a la vez, digamos. Sería como medio así. Sí, por eso, por eso prefiero hablar de regiones, porque no son Mm. solo las direcciones, sino son todos los caminos posibles y por haber Ay, por tita, mm. ¿no? Al mismo tiempo. Y reitero, al mismo tiempo. Es decir, no es fijo un tita, me acerco bien, o fijo un camino, me acerco y doy, sino es al mismo tiempo estoy cerca de él, con todos los titas. En la parte B, lo que hago es fijo un tita, ahora sí lo dejo fijo y muevo sobre el R. Es equivalente eso a moverse por rectas. Lo que estaba intentando ilustrar. Entonces, hay tres cosas que hay que ver. ¿No? En la parte A es ver que, acercándome por una región, que son pelotitas, porque esta región, o sea, esto de acá, son pelotitas. O sea, radio chico y ángulo cualquiera es moverme en bolitas. ¿No? Es la definición de límite. En la parte A es me muevo en bolitas. En la parte B es fijar un ángulo, ¿no? Y mover el radio. Eso es una rectita. Y lo que hay que ver después es que si yo me acerco por bolitas, en particular me puedo acercar por rectitas. Pero si me acerco por todas las rectitas, no implica que me puedo acercar por bolitas. Porque al acercarme por bolitas es como que me estoy acercando al mismo tiempo, con la misma velocidad por todas las rectas. ¿No? Que puede ser un poco antiintuitivo, pero en los ejemplos vemos que no alcanza con acercarse por rectas. ¿No?
No sé si te convencí, ¿no? O sea, sé que es un poco confuso. A mí, no sé, me acuerdo de la primera vez que vi esto, me pareció confuso. Sí, ahí me quedó un poco más claro. Gracias. Nada, igual, yo creo que con los ejemplos va a quedar un poquito más claro. Cuando vean bien que lo que estamos hablando son de límites direccionales o límites posta, simplemente con cambio de coordenadas, capaz que se les aclara un poco las cosas. Es decir, no hay nada raro en realidad. Simplemente el cambio de coordenadas puede ser un poco confuso. Bien. No sé si alguien quería preguntar algo más de esto o algo en general. Y si no, nos vemos la que viene. También me pueden escribir, o sea, eso se lo dije, pero además del foro, pueden escribir por el mail o cualquier cosa si tienen dudas. O por Eva. Bien. Corto la grabación entonces.